Y la tía Manoli, de Isabel, creo que ostenta el récord de veces que ha visto Asbestas, porque me parece que esta es la quinta vez que la va a ver. O sea que muchísimas gracias por venir, y en el caso de... Y creo que lo he contado siempre que ha estado aquí Isabel, que su padre Ricardo es un cinéfilo que podía perfectamente ser socio del Cineclub Muscaria, porque pertenece a esa estirpe de cinéfilos que aman el cine sobre casi todas las cosas y que tienen un paladar de lo más refinado para apreciar el buen cine. Así que también a ti, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría, primero, si fuerais tan amables, porque a lo mejor hay gente que ya habéis visto la película y la queréis volver a ver. ¿Podéis levantar la mano quienes ya habéis visto la película? Wow. Bueno. O sea que buena parte lo vais a ver por vez primera, me dais una envidia ahora de repente. Porque además es una película, todas las películas ganan en una sala de cine, pero esta película es tan poderosa, tan apabullante, es tan importante el sonido, la imagen, que sería un crimen verla en un móvil, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es una experiencia que yo creo que la vais a disfrutar muchísimo. O sea, que hemos de pensar, sobre todo en esta charla, que la inmensa mayoría de la gente todavía no la ha visto. Pero, bueno, de entrada me apetecería que compartierais con nosotros cómo estáis viviendo estos 2 últimos meses, por ejemplo, ¿no? Desde ya los premios Forqué, por poner una fecha, hasta ahora, este aluvión de reconocimientos, esta unanimidad. Por cierto, hay una cosa que me gustaría destacar. Rodrigo Sorogoyen, la ceremonia de los Goya, que ganaron 9 premios, entre otros el guión, entre otros la dirección, la película, Luis Zahera, el actor Denis, o sea, muchísimos premios. Y entonces, claro, para él, uno de los momentos más importantes, más fulgurantes, más brillantes de su carrera, le hacían entrevistas. Y yo digo, o sea, vamos a ver qué maravilla. Dijo Rodrigo Sorogoyen, dice, bueno, bien, no, está muy bien, tal vez yo he echado de menos algún Goya para Alcarrás. Y digo, pero bueno, o sea, en ese momento, qué clase, ¿no? Hay que tener y qué generosidad para decir algo así. Y bueno, yo creo que es de ese tipo de gestos que te definen completamente la calidad humana de alguien, y me apetecía subrayarlo. Pero bueno, en cualquier caso, que compartáis con nosotros el momento este tan especial que estáis viviendo. ¿Cómo lo vivís? Pues a ver, lo vivimos siendo conscientes de que somos afortunadísimos, y la verdad es que tratando de no pensar en ello demasiado, porque no tiene mucho sentido, porque creo que no sería muy... Vamos, creo que puede ser hasta peligroso, y porque afortunadamente tenemos bastante curro. Entonces, pues trabajamos mucho, porque es que, ya te digo, nos gusta esto mucho, somos afortunados porque podemos hacerlo, este momento es muy rico, es muy fértil, entonces quizá como un refugio, no lo sé, pero nos centramos muchísimo, nos focalizamos muchísimo en trabajar, en hacer que la siguiente película esté bien, que el siguiente proyecto después de esa película también esté bien, así que algo así. ¿Me has dicho ahora? Perdón, te escucho, y antes hemos dicho lo mismo, solo que lo he dicho yo, ¿no? Claro, los dos estamos en la misma, pero al escucharte pienso, ¿no seremos unos cenizos? Habrá que disfrutar un poco. Pues yo creo que... Digo, que no se nos olvide celebrar que esto solo va a ocurrir una vez en la vida. Bueno, pero está bien que lo pienses, aunque yo intuyo que no, pero bueno, está bien que lo pienses. Pero ha dicho una cosa, Isa, importante, ha nombrado que puede ser peligroso, es que el éxito, y sobre todo el éxito como es tan extraordinario, tiene mucho peligro. Y hemos conocido muchísimos casos de gente trastornada por el éxito, que no es capaz de digerirlo. Sin embargo, yo que tengo la fortuna de conoceros bastante bien, o sea, me da la impresión de que es exactamente todo lo contrario. O sea, que primero que lo habéis digerido con absoluta
normalidad, naturalidad, apreciándolo, sabiendo que es un lujo que pase una cosa así, pero al mismo tiempo yo creo que lo estáis como digiriendo para convertiros en mejores profesionales y en mejores personas, que es la manera más inteligente de gestionar el éxito, ¿no? Que te convierta, porque hay gente a la que el éxito lo convierte o en un imbécil, o que le trastorna, o en que le hace perder el pie de la realidad, y sin embargo yo veo que mantenéis ese equilibrio tan complicado de mantener. Gracias, nos tranquiliza que tú lo piensas, pero luego también es que hay dos éxitos diferentes, ¿no? Te has referido a los Goya, a los premios y tal, pero luego está el éxito de la taquilla, que ese es, yo creo que es más dulce todavía y da más presión todavía. O sea, quiero decir, estamos felices de que la peli esté gustando, muy, muy felices además de que nuestra peli esté ayudando a la industria, ¿no?, española, que estaba no herida de muerte, pero de casi muerte, A raíz de la pandemia, por las salas, la pandemia, tal. Entonces, pensar que nuestra peli está revitalizando de alguna manera las salas, pues es que es alegría, orgullo, todo mezclado. Entonces, son dos éxitos diferentes, y el de la taquilla, claro, también nos pone en la tesitura de pensar, a ver, es imposible, esto sí que es imposible, ¿vale?, que la siguiente película tenga el éxito de taquilla de esta. Entonces también es una especie de presión con la que pasa un poco lo mismo, la tienes aquí pero no la piensas todos los días. Si todos los días que estuviéramos trabajando pensáramos no lo vamos a conseguir, no lo vamos a conseguir, pues sería un poco... Muy paralizante además. Exacto, paralizante. De todas maneras, Rodrigo, que estuvo de jurado en el Ópera Prima, yo recuerdo que el día de la clausura, en la cena... ¿Qué día era? El sábado de la clausura. ¿Qué día era? El sábado, pues sería... ¿Se había estrenado las Vestas? No, no, si precisamente lo cuento por eso. Porque tú no las tenías todas contigo. No, claro. Y Pepe Romano, que es el oráculo de la audiencia, que además tiene una capacidad de pronosticar la carrera comercial de las películas impresionante, te pronosticó que el primer fin de semana iba a hacer lo que hizo. O sea, dio... No, es impresionante. Un aplauso para la persona. Un aplauso para Pepe Romano. Pero tú decías, bueno, o sea, eras muy cauto. ¿Quién es Pepe Romano? Dije eso. Hombre, sí, me gusta ser cauto, nos gusta ser cautos, nos gusta ser prudentes, porque luego el golpe es menor si no ha sido, pero es verdad que cuando veáis la película, no vamos a desvelar cosas que no debamos, pero es verdad que desde el diseño de la peli, antes de verla, uno piensa que no tiene los elementos necesarios, que son muy poquitos, lamentablemente, para que una película funcione, porque funcionan muy pocas, pero que no las tiene la película. Entonces, realmente es y ha sido una sorpresa mayúscula, ¿no? Porque, bueno, no sé, no voy a desvelar nada, pero es una pareja de franceses, o sea, los protagonistas son extranjeros. Claro, es una película en versión original, con 3 idiomas. Es una película que es larga, lo siento, pero es larga. Pero se hace corta. Se hace corta, eso está bien. Bueno, eso, que no tenía, y somos conscientes de ello, los elementos para... Y sobre todo la vocación. Nosotros hicimos dos thrillers antes, Que Dios nos perdone y El Reino, y aunque nuestra intención no era simplemente llegar a taquilla, sí que podíamos llegar a confiar de que eran dos películas que tenían esos mimbres que luego no funcionaron para nada, pero sí me parecen dos películas que podrían llegar a funcionar con muchas más razones o motivos que esta. Isa, en los Goya le dedicaste el premio y nombraste a Margot Paul. Me gustaría que contextualizaras ese agradecimiento, porque da muchas claves de la propia película. Vale, bueno, agradecí yo, pero era el nombre de los dos. A ver, contextualizar a Margot Paul nos llevaría muchas horas, pero bueno, es que nos sentíamos que era lo justo y necesario, porque es cierto, es que ella es la que nos inspiró a hacer esta película. Nosotros, cuando nos topamos con aquella noticia, había unos elementos muy flagrantes, ¿no?, de un thriller rural, o sea, te estaban llamando a gritos, pues eso, pues unos hermanos, una aldea inhóspita, terrorismo rural, ¿no?, como llamaba el periodista, lo que había sufrido Martin Verforden en su momento. Pero bueno, puedes contar el hecho real.
No. Voy a dejarlo aquí, porque además lo que me interesa contar es justo... Y entonces el último párrafo, cortito, hablaba de... Y Margot Poole, la esposa, continúa viviendo en esta aldea. Entonces había una cosa de todo esto anterior, insisto, es muy apabullante y es muy atractivo, pero lo has visto 4000 veces. Sin embargo, esta señora que sigue viviendo en esta aldea y nos imaginábamos, ¿no?, cómo tiene que ser vivir con la incertidumbre y con el qué dirán y todo esto, y que ella continúe día tras día. Y ella fue la que nos conmovió y la que nos interesó de verdad. Y de hecho por eso, y tampoco voy a desvelar nada, pero por eso tuvimos tan clara la estructura de la peli. No desde el día 1, pero llegó como bastante rápido, porque es que nosotros la queríamos contar a ella. Lo demás no es que fuera una excusa, porque no, sería injusto decirlo, pero sí que era un cauce, un poco, ¿no? Entonces, pues fíjate, para empezar es que realmente ella es la que arranca todo. O sea, ella y sus comportamientos, que tampoco voy a decir nada, pero son los que hacen que estemos aquí. El proceso de elaboración de la película ha sido bastante lento en el sentido de que se ha prolongado durante varios años y en varias ocasiones habéis reconocido que eso ha beneficiado mucho a la película, que si esta película lo hubierais rodado en el año 2015, cuando se os ocurrió, que sería una película completamente distinta y muy probablemente mucho peor. Sí, totalmente. Vamos, queremos pensar así y apostaríamos dinero porque es así, nunca lo sabremos, pero evidentemente todas las pruebas conducen a esa reflexión. En 2015, 2016, 2017, vamos, hace años, pues éramos dos guionistas que estaban empezando. Yo era un director que estaba empezando, entonces, aunque la historia nos entusiasmaba, porque yo recuerdo que escribimos el guión y yo, pues vamos, los dos estábamos entusiasmados, pero vamos, yo estaba diciendo esto es un peliculón, esto... Luego ese guión ha cambiado y ya ha ido mejorando, o sea, para que veáis el entusiasmo inocente y naif por mi parte, pero sí que yo creo que notábamos que había una historia muy potente, eso sí que es verdad que lo notábamos. Entonces sí que decidimos no apostar por hacer esa película, sino hacer otras, las que vinieron después, o antes en este caso, porque yo consideraba que necesitábamos, o yo necesitaba más como director, tener más libertad y por lo tanto estar más establecido en la industria, tener más poder. Ese poder se traduce en libertad, por supuesto, en poder no tener que discutir con un productor, no tener que pelearme con un productor para tomar esta decisión X o esta decisión Z. Y eso es cómo se consigue haciendo películas y que esas películas funcionen y que te respeten más y tener, bueno, y tener un bagaje consolidado y demostrado. Entonces esas fue un poco las razones de la decisión. No era la película será mejor, esa no era nuestra reflexión, esa es una reflexión más a posteriori, que estamos de acuerdo, que a ver, esta película yo creo que está mejor escrita y está mejor rodada porque somos más mayores, simplemente tenemos más experiencia y hemos trabajado y entiendo que aprendido cosas. Pero nuestra reflexión era más, no queremos que esta película, este guión, esta historia en la que confiamos tanto, se desvirtúe de lo que tenemos nosotros dos dentro, que eso ocurre mucho en el mundo del cine, porque entran otras voces, evidentemente, entra la voz del productor, entra la voz del director de fotografía, entra la voz del actor. Pero si esas voces son más poderosas que tú, uno se puede dejar influenciar o puede perder batallas, o no tanto, ¿no? A veces conscientes, a veces inconscientemente. Y esa fue la decisión. Desde el principio teníais muy claro que Luis Taera iba a ser uno de los actores fundamentales de la película. Sí, a ver, nosotros ya habíamos escrito y Rodrigo ya rodado ya Que Dios nos perdone, donde Luis Taera tiene un papel pequeñito de uno de los polis. ¿Alonso o Bermejo? Alonso. Y nada, tenía 3 o 4 escenas, pero ya nos encantó la fuerza que tenía, el carisma, el naturalismo. Entonces ya nos quedamos como enganchados a él y entonces fue cuando empezamos a escribir Las Vestas, porque El Reino fue posterior. Entonces fíjate, ya desde esas 4 escenas de Alonso ya queríamos que fuera él. Luego ya, como contaba Rodrigo, los proyectos se fueron, ¿no?, adelantando y ya escribimos y rodó Rodrigo El Reino y ahí ya, bueno, Cabrera, ¿no?, que es el personaje de Zaera, ahí ya fue como la consumación del enamoramiento. Y entonces, efectivamente, versión tras versión, pensábamos que Xanata era Luis Zaera. Y es que es curioso porque cuando escribíamos los diálogos es que nos imaginábamos el sonido de su voz.
que lo imitábamos el uno al otro y no lo hacíamos bien. Pero en nuestras cabezas era claramente el soniquete de esa era, lo capaz que es de ser un tío irónico hasta la médula, de ser oscuro, de ser gracioso y de ser también cálido, ¿no? Porque es una cosa que nos encanta de Shananta y que es algo que hemos ido descubriendo versión tras versión, es que hay un hombre muy herido debajo de todo ese pelo y toda esa tierra, ¿no? Así que sí, Lucer está en nuestras cabezas desde 2015. Y es muy cómodo además escribir teniendo a alguien en mente, nos ayuda mucho, ¿no? A veces lo hacemos, bueno, lo solemos hacer siempre, lo que pasa es que uno no puede asegurar que es en que piensas termine siendo, pero aquí hemos tenido la suerte de que sí ha sido a lo largo de los años. ¿Teníais muy claro desde el primer momento que la pareja, el matrimonio, tenía que ser francés o convenía que fuera francés? Sí, bueno, yo creo que casi todo el mundo sabe, pero que no, esto está basado en una noticia, en un hecho real, está inspirado, mejor dicho, y los protagonistas de ese hecho real es un matrimonio holandés. Entonces, claro, nosotros lo trasladamos a nuestra historia y como queríamos inspirarnos y no contar los hechos tal cual fueron, pues nos podíamos permitir cambiar la nacionalidad y la cambiamos a la francesa por varios motivos, unos prácticos, por supuesto, por una cuestión de coproducción, que ya habíamos iniciado con otras películas, con Madre, y también habíamos descubierto que de repente en Francia, mira el reloj, que se nos está yendo, que nuestras películas funcionaban. Había otra razón que era que yo a lo mejor francés que inglés, entonces había una cuestión de va a ser más cómodo. Luego nosotros somos más francófilos que anglófilos, por así decirlo, o sea, hay algo que la cultura y el país nos llama mucho más, la forma de ser, ¿no? y las gentes, por supuesto, nos llama mucho más, pero luego hay una que yo creo que es la más importante, que es la de la historia, que nos venía muy bien, o por lo menos nosotros entendemos que esa relación Francia-España, francés-español, tiene algo, supongo que todos estamos de acuerdo, tiene algo complejo, tiene algo interesante. El francés parece ser que puede mirar, o el español cree que el francés mira por encima del hombro, el francés cree que el español mira por debajo de... ¿Lo he dicho bien? Sí, por debajo del hombro. La parte contratante era... Entonces eso venía muy bien, porque en el fondo estábamos hablando de una rivalidad en la que, bueno, ya lo veréis, ¿no? Viene aquí este extranjero a decirme cómo tengo que vivir yo. Entonces, si ese extranjero es francés, creo que es mejor que si es noruego, que nos dan igual los noruegos. Esta película tiene muchísimas cosas, muchos estímulos, pero hay algo que a mí me parece que está muy bien escrito, dirigido y todo y transmitido, y es que te puedes llegar a identificar con personajes que esperabas no identificarte con ellos. O sea que incluso los aparentemente villanos, malos, tienen sus razones y las puedes llegar a entender. Absolutamente, es un trabajo, yo creo que es una cosa que siempre nos gusta, yo creo que le gustará a todos los cineastas, ¿verdad? Es como si quieres, a todos los guionistas, si quieres, o sea, pretendes escribir un guión y pretendes eso. Otra cosa es que a veces no te das cuenta, te diriges hacia otro lado, no lo consigues. Nosotros estábamos en nuestra hoja de ruta, pero es verdad que versión tras versión fue un empeño. Nos dimos cuenta que era una de las claves y cuando ya lo cristalizas, ¿no? y lo consigues, uno se siente pues muy reconfortado con eso. Pero añadiré que si tuviera que elegir, porque nos han hecho esta pregunta de ¿por qué Asbestas? ¿Por qué justamente Asbestas y no otra película de este año ha funcionado tanto? ¿Por qué ha ido la gente al cine? ¿Por qué cuando la gente que va al cine la recomienda? Yo creo que hay muchas razones, muchas de ellas azarosas, lo he dicho en muchas entrevistas, pero si tuviese que elegir solo una, si me dijera no, solo elige una, creo que elegiría esa. No sé si me equivocaría, pero yo elegiría esa. Creo que eso al espectador, no voy a decir le vuela a la cabeza, pero siente algo muy potente cuando has seguido ese relato y lo has descrito tú muy bien y nunca hubieras dicho que entenderías a estos personajes, terminas entendiéndolos. También está la forma de contarlo, que creo que es atinada, ¿no? O acertada en el momento, pero creo que eso es lo que el espectador dice, hostia, esta peli es especial, o esta historia está contada de una manera especial. No, además yo creo que también eso explica, bueno, la película está ambientada, está rodada en el Bierzo, está ambientada en Galicia, los personajes, hay además, por cierto, 3 idiomas a lo largo de la película, el público lo ha aceptado además con muchísima naturalidad. Para que luego digan, hay una especie de leyenda en la que el público no ve películas en versión original, pues 800.000 espectadores han ido a ver una película en versión original y no pasa nada, todo el mundo sabe leer, ¿no? Pero que este tema, por ejemplo, y otros como la historia de amor
que se cuenta aquí, que también es muy potente, la relación de la hija con su madre, que es impresionante, o sea, que es temas ambientados en la Galicia profunda, pero muy universales. Y de hecho, en Francia también ha tenido un gran éxito de público. También ha conectado el público francés con esta película. Si creéis que esa es una de las claves. Sí, que es. Pues sí, de hecho yo cuando te escuchaba lo de los motivos pensaba, puede ser, pero claro, creo que la gente cuando ha recomendado Las Bestas no sé si ha ido tanto por ahí como por justo esto, porque es una película que está llena de emociones. Y de hecho, estas emociones es algo en lo que hemos ido trabajando versión tras versión, porque nuestra versión 1 de 2015 era una versión fría y dura y un poco jodida. Porque, no sé, éramos más inmaduros como guionistas y pensábamos que lo interesante era lo arduo, ¿no? Y versión tras versión, y año cumplido tras año cumplido, pues nos hemos dado cuenta de que es más difícil incluso jugar a la emoción que a lo aparentemente frío, ¿no? O sea, eso te sale más o menos rápido, es echarle mala leche, ¿no? Un poco. Pero para llegar a lo emocional y a lo emocionante, que son dos cosas diferentes, creo que hay que ser más valientes. Entonces, pues por ejemplo, el matrimonio francés de las primeras versiones apenas tenía contacto físico, apenas había una caricia, apenas había una sonrisa, un mirarse, porque pensábamos, no, estos tíos llevan casados 30 años y viven en esta rutina de que apenas se tienen que hablar y les funciona. Y bueno, sí, es una apuesta. Pero poco a poco, y fíjate que los tontos que somos, nos costó mucho darnos cuenta de, joder, cuanto más se quieran, más se van a echar de menos, si tienen que echarse de menos en algún momento de sus vidas. Entonces, pues que era demasiado tiempo. Entonces, poco a poco, eso pues indagando en el cariño, ¿no? Que se podían tener y profesar, porque es más valiente profesárselo que no profesárselo. Así que sí, las emociones es para mí uno de los puntos fuertes de nuestra peli. Nos ha costado mucho llegar a ellos y desde luego una película puede emocionarte estando ambientada en Galicia, el Bierzo o en el Polo Norte, porque es lo bonito, ¿no? Que podemos contar historias grandes en sitios pequeños. Y otro de los detalles de los premios Goya, ya estamos acabando, pero no me quería quedar con las ganas de que nos explicaras lo de energía eólica, sí, pero no así. Wow. Esto se avisa. Que dijiste los Goya. Sí, que explique, no se entiende. Bueno, sí, pero bueno, que... Se entiende, ¿no? Pero cuenta un poco tu historia con... Bueno, a la hora de escribir el guión, Isabel y yo, claro, surge, para la trama es necesario, ¿no? Tenemos que inventarnos un conflicto, ese conflicto de repente cuando viajamos a Galicia para documentarnos, para convivir con la tierra y con la gente de allí, para escribir un guión mejor, nos cuentan y convivimos con gente muy, aparte de muy concienciada, muy relacionada, mejor dicho, con la problemática que hay con las implantaciones masivas de molinos gigantes, que supongo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, porque no solo ocurre en Galicia, ocurre en toda España, en Aragón, muchísimo, claro. Y nosotros, éramos unos neófitos en ese sentido, nosotros sabemos que existe, pero no sabíamos en ese momento, y os estoy hablando del año 2016, 2017, no sabemos las consecuencias terribles y los perjuicios que hay para ciertos lugares, evidentemente para la flora y para la fauna, por no decir para la gente también que habita ahí, en determinados sitios. Entonces nos concienciamos, nos ayudaron esta gente nos explicaron bien la problemática, nos ayudaron a concienciarnos, lo pudimos meter en el guión de una manera muy a gusto, ¿no? y con sentido también, gracias a sus informaciones. Y como hemos seguido en esa relación, cada vez va peor el asunto. Justamente la gente de Sabucedo es un pueblo de Galicia donde ocurre la rapa de asbestas. La rapa de asbestas, ahora veréis que tiene cierta relación, poca relación, pero muy importante con la película.
justo a ellos les está ocurriendo. Ellos están todo el año defendiendo y cuidando a sus montes y sobre todo sus caballos salvajes que viven ahí libremente desde hace, vamos, siglos. Y entonces ahora van a poner, hay unos proyectos aprobados, todavía no se han conseguido, no están terminados, pero están aprobados, de implantar ahí 4 parques eólicos. Esto ocurre en toda España, te digo, pero justamente ha ocurrido en el pueblo donde nosotros estuvimos, o va a ocurrir en los montes, mejor dicho, de la gente que nos ayudó y con la que estuvimos... Y que fueran muy generosos. Y que fueron generosos ayudándonos, entonces... bueno, para nosotros era obligatorio dar esa visibilidad, que la verdad que se han hecho eco bastantes medios, El País para empezar, o sea, como gran medio, ¿no? Y me tiene muy contento que ese altavoz haya servido para algo. Ellos, claro, dicen que nos van a poner un monumento en el pueblo y entonces esperemos que la cosa sirva para algo. Pero es un problema, pues eso, que la gente que si no está informada, como nosotros en su día, no tiene ni idea y le da igual ese problema porque no lo está viviendo. Entonces está bien que por lo menos se sepa. Muy bien, la verdad es que esta película daría para muchísimas horas de conversación. Por ejemplo, pues el que ellos le pusieron la película fueron a proyectársela a Margot Poole y fue una experiencia muy impactante para vosotros, muy emocionante, como comprenderéis después de ver la película. Y solo me queda volver a agradeceros infinitamente vuestra presencia aquí en Tudela, el cariño que siempre le prestáis a Tudela, esta muestra de... a nosotros. Es mutuo, recíproco. el típico amor correspondido. No tan típico. Wow. Esto es una salida genial de guionista, ¿eh? Pero alguien tiene que tener una conversación con su pareja. Porque tienes a mi pareja. Pensar por eso, ¿sí? El amor se tiene que... Bueno, que muchísimas gracias por esta película tan maravillosa, tan absorbente, tan aplastante, tan hipnótica, tan apabullante y tan inolvidable. Gracias. Gracias, Luis.